Largaros de aquí. Las autoridades de Bruselas han sugerido muchas veces a los últimos gobiernos españoles, todo desde que estalló la crisis que colocó a España al borde de la ruina y el rescate, que reduzca drásticamente el número de políticos y de amigos del poder que cobran del Estado. Para Bruselas, el enorme número de políticos y de enchufados en el poder público que sostiene España es un lastre que afecta no solo a la economía sino a la salud de la sociedad. El número de políticos en España, en el año 2011, era de 445.568, una cantidad enorme que representa más que los que tienen Alemania, Francia y Gran Bretaña juntos. Los injustos e indecentes políticos españoles se resisten a reducir el tamaño de nuestro Estado, irracional y obeso, y prefieren acribillar al ciudadano con impuestos para pagar la inmensa factura de los parásitos y sus privilegios, lo que causa indignación, desaliento, escándalo y resistencia a un liderazgo deslegitimado y cargado de oprobio. Bruselas y el resto de los estados europeos se avergüenzan al analizar la lista de cargos políticos españoles y pide con insistencia que se reduzca, aunque hasta ahora lo ha hecho con discreción, para evitar que los ciudadanos se indignen todavía más y se lancen contra su injusta y oprobiosa clase dirigente. La lista de cargos que Bruselas quiere que el gobierno reduzca es la siguiente: diputados y senadores 650, parlamentarios autonómicos 1206, alcaldes 8112. Concejales 65.896. Diputados provinciales 1031. Cargos de confianza en diputaciones 970. Responsables de cabildos y consejos insulares 139. Consejeros Valle de Arán 13. Mancomunidades 2800. Políticos contratados como cargos de confianza 40.000. Políticos empleados en empresas públicas o con participación estatal 131.250. Políticos en la Unión Europea 1100. Políticos en embajadas autonómicas 940. Políticos en el Consejo de Estado 60. Políticos retirados con pensiones 1600. Tribunal de Cuentas 120. Consejos económicos y asesores 4800. Defensores del pueblo, menor, mujer, etc. 900. Observatorios y entes asesores 2600. Fundaciones públicas 1600. Sindicalistas liberados 65.130. Representantes patronales 31.210. Cámaras de comercio 6.000. Cargos políticos en la Tesorería General de la Seguridad Social 800. Cargos políticos en el INEM nacional y regionales 2.400. Cargos políticos en entidades educativas 1.900. Instituto Cervantes 80. Cargos políticos en embajadas nacionales 240. Entidades de cooperación al desarrollo 230. Cargos políticos en medios de comunicación públicos 630. Entidades de gestión de fondos de formación 140. Entidades de desarrollo rural 860. Consejos reguladores 480. Políticos ante organismos internacionales ONU, OCDE, etc. 160. Consorcios 870. Comisiones nacionales valores, telecomunicaciones, etc. 440. Gestores de fondos públicos 680. Casa Real 132. Entidades financieras públicas 460. Cargos de designación para gestores de clases pasivas 40. Cargos de designación para entes gestores de vivienda pública 390. Entidades de publicaciones públicas 430. Entidades de difusión cultural en el exterior estatal y autonómica 1470. Agencias públicas de regulación 910. Tribunales y entes de mediación 630. Entidades de conservación del patrimonio 860. Entidades de investigación e I+D 182. Entidades relacionadas con el tabaco 182. Entidades relacionadas con el juego 164. Patrimonio del Estado y autonómicos 640. Entidades de coordinación territorial y municipal 450. Entidades de mutualidades públicas 1360. Cargos de designación directa en el sistema sanitario 8260. Cargos de designación directa en el sistema educativo 9390. Organismos de control interno 4270. Organismos de gestión catastral 2000
2470. Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil 130. Instituciones Penitenciarias 61. Protección Civil y Servicios de Emergencias 700. Seguimientos de medios de comunicación y gabinetes de prensa 7200. Servicios estadísticos y de padrón municipales 730. Entidades de transporte público estatal, autonómico y local 7800. Entidades de conservación de infraestructuras 1360. Correos y telégrafos 870. Consejos deportivos 120. Entidades bibliotecarias y museísticas 2080. Entidades vinculadas al teatro, cine y expresiones artísticas y culturales 1415. Entidades de conservación 360. Entidades de reindustrialización y reconversión 82. Entidades vinculadas a la gestión de la energía 540. Mercados centrales 346. Desarrollo de medios rurales 1315. Gestión del agua y cuencas hidrográficas 860. Protección medioambiental y actuaciones en la costa 2105. Agencias meteorológicas 26. Agencias de cambio climático y reducción del gasto energético 480. Centros de estudios sociológicos, históricos y constitucionales 795. Organismos de igualdad y prevención de la violencia doméstica 2330. Organismos de trasplantes y donación 86. Plan Nacional sobre Drogas 36. Entidades estatales y autonómicas de comercio exterior 2450. Entidades de astronomía y astrofísica 34. Entidades de investigación oceanográfica y pesqueras 260. Parques tecnológicos y empresariales 370. Total. 445.568. La lista, a pesar de su siniestra espectacularidad, es corta y, para ser justos, habría que añadirle por lo menos 200.000 políticos y enchufados más, muchos de los cuales no se contabilizan porque han sido incorporados al funcionariado a través de concursos manipulados y ventajistas, mientras que otros muchos miles trabajan y cobran de los partidos políticos, que también están subvencionados por el Estado, o insertados de manera truculenta en empresas e instituciones privadas, a cambio de contratos con el Estado. El tamaño del Estado español que han construido los políticos es brutal y tan desmesurado que causa estupor en todo el mundo. Su peso en la economía es enorme, pero su capacidad de desquiciar y desmoralizar a la sociedad es mucho mayor porque todo es mundo improductivo y parásito requiere ser mantenido con impuestos abusivos que frenan la vida económica. Los expertos afirman que el peor daño que causa esa masa parasitaria en la vida de la nación es la corrupción. Muchos de esos enchufados y políticos conocen los mecanismos de corrupción que se desarrollan dentro de las administraciones y pugnan por participar del festín, al mismo tiempo que sirven como vehículo contaminante que esparce la corrupción y el espíritu de saqueo por toda la sociedad. Acabar con ese enorme ejército de inútiles, donde abundan los ineptos, los miserables y los corruptos, y reducirlo hasta una quinta parte, que sería el equivalente a lo que soportan estados más poblados y ricos que España, como Alemania, Gran Bretaña y Francia, debería ser la prioridad número uno de la ciudadanía española, que debe convencerse de una vez de que los políticos españoles jamás harán esa justa y necesaria purga si no son obligados con fuerza por una ciudadanía que, en España, no cuenta para nada y es humillada y ninguneada de diario por la casta política. Mira cómo mienten los políticos de España, pero mira cómo mienten y se ríen de la gente. Pero mira cómo mienten los políticos de España, pero mira cómo mienten y se ríen de la gente. Políticos se ríen de la gente. Largaros de aquí.